¿verdad? Quiero decirte que lo primero que debe ocurrir en nuestra vida es aceptar el perdón que Dios nos ofrece. Cuando nosotros aceptamos ese perdón y nos sabemos y nos sentimos perdonados, podemos entender de qué se trata, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, si Dios me perdonó a mí, Él puede darme la capacidad de que yo perdone también a otros. Si no perdonamos a los demás, el Padre tampoco nos perdonará. Eso suena cruel, ¿verdad? Difícil, duro. Y ahorita lo vamos a sustentar con la palabra. No crean que las frases esas salieron de nuestra imaginación porque ahí suena bonito, no. Todo eso está sustentado en la palabra de Dios. Y dice finalmente, ya Jesús pagó por nosotros y nos perdonó. ¿Por qué seguimos viviendo como si debiéramos algo? Es decir, a veces, aunque ya fuimos perdonados, confesamos nuestro pecado a Dios, nos arrepentimos de nuestra acción, le pedimos perdón al Señor, su palabra dice que si lo hacemos sinceramente Él nos perdona, seguimos caminando con ese peso de culpa que no nos deja. Es decir, que cuesta también perdonarnos a nosotros mismos, aun cuando Dios ya nos extendió su perdón. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, quiero como que hoy finalicemos este ciclo acerca del perdón. Y también quiero recordarles que el perdón no es un sentimiento. Ya eso lo sabemos muchos de los que estamos aquí. Perdonar no es una emoción que salió de pronto y amaneciste un día con ganas de perdonar a todos. Eso no va a suceder. Porque como ustedes mismos lo dijeron en nuestra humanidad, que es difícil perdonar. El perdón es una decisión que tú tomas. Tú decides perdonar la ofensa, tú decides perdonar a la persona que te hizo daño, no tanto por la otra persona. ¿Cuántos de los que están aquí han pensado alguna vez, es que no se merece que yo lo perdone? Un pocotón de veces, ¿verdad? ¿Quiénes han dicho, es que es injusto? No fue justo. ¿Cierto que sí? Todos hemos vivido eso. Y sí, tú y yo podemos tener razón. No fue justo lo que te pasó y esa persona no lo merece. Pero aún así, Dios dice en su palabra que debemos perdonar. Y hoy vamos a mirar cómo el perdón es un regalo que Dios nos ha entregado. Y quisiera primero seguir iniciando porque ya inicié. Hablándoles de algo que me llamó mucho la atención. Nosotros podemos pensar, o tú puedes estar pensando, bueno, sí, ella lo está diciendo porque, bueno, ella es cristiana, porque estamos en una iglesia, está hablando de Dios, pero yo prefiero seguir con mis pensamientos muy humanos, mis emociones, y todo estará bien. Pero quiero decirte que yo estuve leyendo y resulta que la falta de perdón también afecta profundamente nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestras emociones. Y eso no es algo que los cristianos estamos inventando, no, eso es algo que está comprobado científicamente. Hay una imagen que ellos me dijeron, eso no se ve, no importa que no se vea, pero yo lo quiero mostrar para que vean que sí investigué. La última, por favor. Ahí, no se ve, no importa. Ahí... ¿Qué está diciendo allí? Básicamente, lo que ustedes ven en la parte de abajo, que está en inglés, es la publicidad de la Universidad de Harvard en abril del 2023, donde estaban promoviendo un seminario que ellos como universidad, estamos hablando de una universidad que no es que es la iglesia, es la Universidad de Harvard, ¿verdad? Organizó un congreso donde iban a reunirse muchos especialistas, científicos, psicólogos y personas estudiadas e iban a hablar sobre los efectos negativos que tenía sobre las personas la falta de perdón. Pueden investigar, yo les puedo dar las fuentes, ¿verdad? Para que miren. En la parte de arriba describe básicamente cuáles son los efectos que tiene la falta de perdón en nuestra salud. Y resumiendo les dice que cuando una persona se aferra al enojo, a la ira, al resentimiento, cuando una persona sus pensamientos están llenos su mente está llena por pensamientos recurrentes, recordando esa ofensa, recordando al ofensor y permitiendo que esos pensamientos de ira, de enojo, de frustración estén allí, todo eso afecta primero obviamente la salud mental. Viene la ansiedad, puede venir la depresión,
¿cierto? Todos esos pensamientos recurrentes allí, tú lamentándote y lo mismo, es que no es justo, es que no es justo, es que no lo merece. Y peor, si tú ves que la otra persona está como si nada en la vida hubiera pasado. Y tú estás allí cargando ese peso, ¿verdad? También dice que la falta de perdón puede afectar la salud física, puede afectar la parte cardíaca, el corazón, el ritmo cardíaco, se puede afectar incluso el sistema digestivo. Ustedes saben que el colon es el primero que se resiente cuando emocionalmente algo está mal. ¿Sí sabían eso? Bueno, entérense. Si estás sufriendo del colon, analiza si de pronto en tu alma estás cargando algo. Cuando la persona anda muy estresada, ansiosa, se enferma. Entonces, el insomnio, cuando una persona ha perdonado, puede dormir más horas, puede dormir más tranquilamente, puede tener paz mental y su salud física, cardiovascular y todo lo demás se beneficia. También está comprobado que muchas veces la falta de perdón y el aferrarse a esos sentimientos negativos de odio, de rencor, de resentimiento, pueden incluso hacer que se generen con mayor facilidad las células cancerígenas. Y una persona puede tener cáncer, morir de cáncer, y tal vez la raíz de su enfermedad no fue al principio física, sino la falta de perdón. Interesante, ¿verdad? Pregunto, ¿quieren ustedes tener salud cardiovascular, digestiva, tratar de prevenir el cáncer, dormir tranquilamente, tener paz mental, no entrar en ansiedad, en depresión? Dile a la persona que está a tu lado, perdona. Ahora bien, cuando a nosotros nos ofenden, cuando alguien nos hace daño, se provoca una herida. Aunque nosotros queramos hacernos los duros, porque estos somos expertos en aparentar. Se ríen, ¿verdad? Somos expertos en fingir que nada ha pasado, todo está bien. Eso no me afectó para nada. A mí no me afecta que mi papá no viva conmigo. A mí no me afecta que yo tenga un padre ausente. A mí no me afecta que esa persona haya terminado conmigo nuestra relación en la que yo tenía tanta expectativa. A mí no me afecta que mi mejor amigo me haya traicionado. A mí no me afecta que mi mamá me haya maltratado. A mí no me afecta, yo estoy bien. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero la realidad es que cuando somos ofendidos, se produce una herida que está allí abierta. Y las heridas necesitan ser curadas. Y después de ser curadas y de un tratamiento correcto, viene el proceso de cicatrización, que ya es como lo último, ¿verdad? Eso estoy hablando de la parte médica. Ustedes dirán, pero va a hablar de la Biblia. Es que hay que hablar de todo. La Biblia incluye todo. ¿Cierto que sí? Entonces, las que son enfermeras o médicos aquí, ¿verdad? ¿Cómo debe tratarse una herida? Si alguien se corta, se quema o sangra, ¿qué es lo primero que debe hacer allá la enfermera jefe Yerlis? Limpiar la herida. ¿Y cómo limpian la herida? ¿Con un soplito? ¿Cómo se limpia la herida? Tienes que lavarla literal. Con agua y jabón. Solución salina. Limón con sal. Bueno, las heridas hay que tratarlas. Así como tratamos las heridas físicas, hay que lavarlas. ¿A quién alguna vez le curaron y le dolió? Pero después, ¿sanaste o no? ¿Tienes alguna cicatriz en tu cuerpo? ¿Será que cuando tú la miras sientes el dolor físico de cuando te la hiciste o te curaron? No. ¿Qué tienes? Un recuerdo, ¿cierto que sí? Tú recuerdas, esto me lo hice porque me monté en el palo de mango, me caí, lo que sea. Esto me lo hice porque un perro me mordió, ¿cierto? Pero lo recuerdas, pero ya lo recuerdas ¿cómo? Sin dolor, porque ya no estás experimentando dolor. Igual sucede con nuestras heridas del alma. El deseo de Dios es que tú puedas ver cicatrices, pero que cuando tú recuerdes lo que te hicieron o lo que te pasó, ya lo recuerdes sin dolor. Ya lo recuerdes sin sentir ese enojo, esa rabia. Todos somos ofendidos. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos nosotros con esas ofensas?
¿Qué vamos a hacer con la herida que ya se produjo en mi corazón, en mi alma y en mi ser? Pregúntate eso. Bueno, primero tengo que reconocer que sí me dolió. Es como cuando alguien tiene un vicio, un mal hábito, ponle tú el alcoholismo. Para que esa persona se restaure, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es alcohólico. Eso lo dicen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Si no lo reconoce, nunca va a salir de allí. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es reconocer que sí fui herido, que sí me ha dolido y que sí en el fondo del corazón todavía guardo cosas. No lo vas a compartir con nadie. Yo quiero que cada quien pueda analizarse, pueda interiorizar lo que están escuchando y poder decir, bueno, es verdad, yo reconozco que necesito. Cuando yo llegué a conocer a Dios tenía 16 añitos, la edad de muchos aquí. Y como ya algunos saben, porque he hablado un poco de mi testimonio en otros momentos, yo nunca viví con mi papá. Mi papá nos visitaba, pero nunca vivió con nosotros. Esa ausencia del padre nos afectó mucho a mi hermano y a mí, no solo emocionalmente, sino pues económicamente hablando. Dos familias, aquella era primero, ¿verdad? Nosotros éramos la otra familia. Entonces, obviamente deben imaginarse el cuadro económicamente, emocionalmente. Eso me afectó muchísimo en la manera en que yo me relacionaba, que yo me miraba a mí misma, mi autoestima y todo lo demás. Sin embargo, a mis 16 años yo decía que yo no tenía resentimiento con mi papá, que todo estaba bien. Mi papá conoció a Dios primero que yo. Cuando ya él conoce al Señor y su palabra, él es confrontado con todas sus acciones. Y él se acerca a mí, me pidió perdón y todo lo demás, pero yo allí seria como si nada. Él decía que yo parecía una muralla china, que me veía muy dura de corazón. Y yo decía que no, yo no tenía rencor, que todo estaba bien. Como los jóvenes hoy en día, todo bien. ¿Cómo estás? Bien. Yo le pregunto a cada quien y los saludé a algunos, ¿cómo estás? Bien. Así era yo. Sin embargo, mis acciones demostraban que sí había algo allí en contra, porque cuando él llegaba a visitar, yo evitaba estar cerca de él y me iba de pronto para el cuarto y evitaba como esos momentos en los que él pudiera sentarse a hablar conmigo. Hasta que finalmente Dios me confrontó, me hizo entender que sí, que yo tenía dolor y que yo tenía resentimiento y que eso tenía que ser sanado. El día que Dios tocó eso, fue como si dentro de mí se rompiera esa muralla que mi papá decía que yo tenía. Y se quebrantó por primera vez delante de Dios mi corazón. Fue la primera vez que yo lloré en la presencia de Dios. Lástima que ya se fue Sandra Ortiz. Y allí fue donde empecé verdaderamente a experimentar esa libertad que Dios ofrece, la paz que Dios ofrece y a la sanidad que mi alma necesitaba. Antes de ese momento, así como ustedes, yo había ido a cultos, a servicios. A uno lo invitaba, mi mamá me llevaba a la fuerza a los 12 años. Pero nunca había tenido una experiencia con el amor de Dios, con el perdón de Dios, con la presencia de Dios. Hasta el día en que Él tocó el área que necesitaba ser tratada y sanada en mí, y era mi corazón herido, resentido y adolorido. Entonces, de igual manera, yo quiero aconsejarte que hoy tú puedas recibir esta palabra y aunque tengas en tu mente argumentos y aunque tu corazón también esté duro, tú puedas por lo menos darte la oportunidad de procesarlo, de analizarlo. Y si de pronto hoy sales de aquí solamente con algo aquí, te invito a que en tu casa sola, donde nadie te ve, porque a veces nos cohibimos cuando hay gente alrededor, tú puedas hablar con Dios a solas y hablarle a Dios de eso, de ese asunto que está aquí y que te está haciendo daño. Y que te está impidiendo a ti recibir el amor, la paz y la libertad. Y que te hace que vivas con ese peso, con esa carga. Y que tal vez está haciendo de ti una persona dura, amarga. Alguien que la gente de pronto dice, pero es muy serio, muy amargado, no se ríe. La raíz puede ser algo que Dios necesita tratar. Y eso es un asunto entre Dios y tú. Hoy simplemente estamos aprendiendo, conociendo qué dice Dios en su palabra, pero yo te invito de verdad con todo el corazón, porque lo viví, que tú puedas procesar esto y hablarlo con Dios, sinceramente.
Continuemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esas heridas? ¿Buscamos venganza? ¿Deseamos justicia? ¿Negamos la ofensa o nos resignamos? Hay muchas opciones, tú puedes hacer muchas cosas, pero quiero decirte que la mejor opción que tú puedes tener para realmente ser libre y sanar es perdonar. Dile al que está a tu lado nuevamente, tienes que perdonar. Miremos un momento la palabra de Dios. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que está en Mateo capítulo 18, versículo 21. Sé que en un grupo ya hablaron de eso, pero no importa. Mateo 18, 21. Pedro, el particular Pedro, el típico Pedro, Pedro es un personaje, ¿cierto? Él siempre metía la pata, hablaba primero, hablaba por impulso, le cortó la oreja a alguien, en fin. No sigan ese ejemplo de Pedro. Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, él quería parecer como que, ay, Pedro, no dices 1, ni 2, ni 3, sino 7 veces. Pero miremos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahí mismo sigue Jesús hablando y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y la imagen quedó allí. O sea, que ellos no siguieron la lectura y si no me escucharon. Les resumo. Cuando Pedro le dice al Señor, le toca a Jesús el tema del perdón. Jesús le dice, no, Pedro, tú no vas a perdonar 7 veces. Es decir, tú no vas a llevar la cuenta como muchos de nosotros y sobre todo las mujeres hacemos. Llevamos la cuenta, ¿verdad? De cada ofensa. Mira, ¿te acuerdas de aquel día? ¿Te acuerdas? Y nosotras las mujeres hasta las fechas y la ropa y lo que tenía puesto nos acordamos. Yo lo reconozco, tengo que ser sincera. Mi esposo a veces ni se acuerda y yo sí me acuerdo de cada detalle. Pero me ha tocado perdonarlo. Ahí está. Y ir a la presencia de Dios. No, mentira. Señor, ayúdame a perdonarlo. No tenemos por qué estar llevándole la cuenta a nadie como el vale de la tienda. Los que fían. Cada detalle, el mínimo detalle lo anoto. No, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Jesús le dice, no, Pedro, no hasta 7. Hasta 70 veces 7, no lleves la cuenta, tú simplemente perdona. Y como Jesús le gustaba hablar por parábolas, le refiere una parábola y le dice, el reino de Dios es semejante a un señor que tenía varios siervos y había uno de ellos que le debía plata. Por poner un ejemplo, yo tengo mucha plata, amén. Y entonces Elías me debe 10 millones de pesos.
Entonces, sí, porque tengo mucha plata. Y Elías, yo le digo, Elías, tienes que pagarme, ya se acabó el plazo, ¿hasta cuándo te voy a esperar? Todo lo que ustedes se deben imaginar. Voy a reportarte, te voy a mandar a los cobradores, lo voy a intimidar, te voy a embargar, dame la garantía, lo que sea. Y Elías me ruega y me dice, no, Marley, por favor, dame un plazo. Y yo en tanto plazo, en 5 meses te pago, te lo prometo. Y yo le digo, bueno, está bien, Elías. El Señor ha tocado mi corazón y yo te perdono. No me pagues esos 10 millones de pesos. Eso es lo que dice la Biblia, que pasa es que como no prestan atención, le perdono la deuda y Elías se va feliz porque le perdoné 10 millones de pesos. Elías en el camino se encuentra con Sebastián y Sebastián le debe a Elías 100,000 pesos. Entonces Elías va y le cobra a Sebastián y lo coge por el cuello y lo pone contra la pared y le dice, págame los 100,000 pesos que me debes. Y Sebastián le dice, no, Elías, por favor, dame una oportunidad, en un mes te pago los 100,000 pesos, yo te lo prometo. Y Elías dice, no te voy a dar ninguna oportunidad. Y llama a la policía y lo mete preso por 100,000 pesos. Resulta que todos ustedes se dan cuenta de lo que hizo Elías. Se dieron cuenta que yo le perdoné 10 millones y se dan cuenta que él echó a la cárcel a Sebastián por 100,000 pesos. Y como ustedes no son chismosos, van corriendo donde mí a decirme, mira lo que pasó. Tú le perdonaste a Elías 10 millones y él no fue capaz de perdonarle a Sebastián 100,000 pesos ni darle oportunidad. Ya está en la cárcel, ve a ver para que veas. Estamos trayendo la parábola a nuestra realidad. Entonces yo me enojo contra Elías y lo mando a llamar. Y le digo, Elías, ¿cómo es posible que yo te perdoné 10 millones si tú no fuiste capaz de perdonar, ni siquiera darle un plazo a Sebastián por 100,000 pesos? Me enojo tanto que le digo, ahora me tienes que pagar esos 10 millones. Y te voy a meter preso a ti. Y allí vas a estar hasta que pagues el último peso que me debes. Y Jesús termina diciendo, así pasa con el que no perdona. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la plata con el perdón? No es la plata, es la acción del perdonar una deuda. Cuando alguien nos ofende, es como si quedara en deuda con nosotros, por decirlo de alguna manera. Y la Biblia dice que cuando alguien no perdona a ese ofensor, termina preso. Es decir, en nuestra alma, nuestras emociones, podemos estar cautivos, presos. Y tú vas a estar en esa cárcel de resentimiento, de odio, de rabia, de remordimiento, enfermarte, porque ya explicamos que nos afecta a todos, enfermarte. Y solamente saldrás de esa crisis emocional, mental, que no duermes, que te enojas, que te enfermas, que recuerdas con dolor, que tienes ira, enojo, venganza y todo lo demás. Solo saldrás de esa cárcel el día que decidas, ¿qué? Perdonar. No lo estoy diciendo yo, no lo dice la iglesia, lo dice la Biblia. Y el que habló allí fue nuestro querido Señor y Salvador Jesús. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque es necesario que nosotros entendamos lo importante que es para nuestra propia vida perdonar. Por eso es que el perdón termina siendo un regalo, no para el ofensor, sino un regalo para mí mismo. ¿Por qué? Porque por fin voy a tener paz. Te pregunto, ¿cuántos tiempo más tú vas a querer llevar ese peso que tienes? ¿Por cuánto tiempo más vas a estar dándole vueltas en tu mente a lo que te pasó? No estoy diciendo que vamos a minimizar lo que te pasó, no, lo que te pasó fue serio, fue duro, fue injusto. Sí, esa es la verdad. El ofensor tendrá que darle cuentas a Dios si no se arrepiente. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Aquí no está tu ofensor, aquí estás tú. Dios buscará cómo hablarle a él para que se arrepienta. Cuando perdonamos no quiere decir que la relación se va a recuperar como era antes. Hay muchas veces que las personas, por lo fuerte que fue la situación, ellas perdonan porque necesitan sanar, tener paz, soltar la carga, ser libres, pero no vuelven a tener relación con la persona que les ofendió. Eso puede pasar. Así que no pienses que de pronto es que si yo perdono tengo que volver. No,
no es necesario. Si te provoca mucho dolor, si ya, no es necesario. Pero tú necesitas sanar. La herida la tienes que lavar. La herida la tienes que limpiar. Hace poquito Heidi se quemó, te voy a poner de ejemplo. No diré cómo para que no se sienta tan mal. Y Heidi, como ella no tiene experiencia, no supo curar su herida, ¿verdad, Heidi? ¿Y qué? ¿La herida mejoró o empeoró? Empeoró. La herida empeoró porque no la supo limpiar, porque ella no tenía idea qué hacer con su quemadura. Finalmente, en vista de que todo empeoró, acudió a Yerlis, que es enfermera, y en mi presencia, porque fue en mi casa, en presencia de muchos testigos, limpiaron esa herida que yo no quería ni asomarme, la verdad, porque yo soy muy nerviosa para las cosas del área de la salud, por eso no estudié nada que tenía que ver con el área de la salud. Casi llora Heidi, hasta un pañuelo le dimos, un trapo para que apretara. ¿Le dolió? Sí. Casi le salen las lágrimas, sí, del dolor, pero estoy segura que Heidi ya está mucho mejor. Cicatriza. Se acordará de su quemadura, pero no va a sentir dolor físico porque ya pasó, porque sanó. ¿Me estoy haciendo entender? Nuestras heridas necesitan ser expuestas ante el Señor que sabe curar las heridas. No sigas ocultándolas, tapándolas. Se va a empeorar. Va a hacer mucho daño aquí adentro. Aquí. Pregunto, ¿es justo que termines en crisis depresivas, de ansiedad? ¿Es justo que termines aislándote del mundo siendo una persona amarga que ya no quiere tener relación con más nadie? ¿Es justo que vivas así? ¿Es justo que te enfermes o que te dé un cáncer? Pregunto. No, ¿verdad? Y tú piensas que el no perdonar es que no lo voy a perdonar. Tú no le estás haciendo daño a esa persona. Él está allá o ella está allá como si nada. Entonces, hoy es un buen momento para empezar a acercarnos al Señor que todo lo puede sanar y exponer nuestras heridas. Y ser sinceros y decirle, sí, me dolió. Y sí, tengo resentimiento. Y sí, no quiero ni verlo en pintura. Y deseo que le vaya mal, porque pensamos eso. Y ojalá se muera. Y ojalá y le pase tal cosa. Tenemos que presentarnos delante de Dios y dejar que nos limpie. ¿Nos va a doler? Pues sí, un poquito porque es un proceso. Pero finalmente verás el fruto, la cicatriz, y le darás gracias a Dios por eso. Leamos Mateo 6 del 14 al 15 y Colosenses 3:13. Son dos versículos que refuerzan un poco esto. Lo vamos a leer para ir ya entrando en nuestra conclusión de hoy. Alguien que lo lea en voz fuerte. Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15. ¿Quién lo lee? Léelo, Arturo. Qué fuerte, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos, tú puedes venir a todos los cultos, ir a todos los grupos de amigos, pero si no perdonas, es como si no estuviéramos haciendo nada. Vamos a ir a la presencia de Dios. Dios quiere darte su perdón, Dios quiere darte restauración, Dios quiere darte la paz, Dios quiere cumplir sus promesas, pero hay algo allí. No es porque Él no pueda, Él es todopoderoso, es porque Él estableció principios y sus principios se cumplen. A donde lo quieran poner, se cumplen. Y Dios te está aconsejando y te está diciendo, hijo, hija, hay cosas que quiero darte, hay cosas que quiero que conozcas, que experimentes paz, amor, pero hay un asunto allí que hay que resolver. Muéstrame tu herida, déjame sanarla, perdona, suelta esa carga, deja ir a ese ofensor, ¿verdad? Cierra ese ciclo. Lucas 23:34. Quiero que lo leamos todos. Me gusta mucho ese versículo.
23:34. Se me perdió. Ahí dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sufrió más injusticias que tú y que yo. Nosotros comparamos lo que nos pasa con lo que le pasa a otras personas. Pero no hay nada que nos haya pasado a nosotros que se compare con lo que le pasó a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque entre Jesús y nosotros hay mucha diferencia. Nosotros somos pecadores todos, pero Jesús nunca pecó. Si nosotros decimos que es injusto lo que me hicieron, quiero decirte que fue más injusto lo que le pasó a él. Porque él no merecía la muerte que tuvo. Porque él no cometió crímenes ni pecó. Fue tentado, sí, pero salió victorioso de sus tentaciones, porque no fue una sola. Entonces, no pretendas comparar tu dolor, es que es tan grande que no puedo. Sí puedes. Tú dirás, es que Jesús era Dios. Sí, pero cuando estaba en la tierra era tan humano como tú y como yo. Jesús sintió hambre, Jesús sintió sed, Jesús dormía porque también necesitaba recuperarse. Jesús se enojó, claro que sí, ¿se acuerdan el episodio del templo? Jesús sintió tristeza, sí, le dijo a sus amigos, estoy triste hasta la muerte. Jesús sintió ansiedad, sí, su sudor era como gotas de sangre el día que él sabía que lo iban a entregar. Pero no pecó. Tú y yo hemos fallado. Nadie aquí está libre de pecado, que tiremos la primera piedra. Y otra cosa, tú también en algún momento has sido un ofensor para otro. Dile al que está a tu lado, tú también has ofendido. Alguien por ti también sintió dolor, tal vez. Entonces nos gusta ponernos en el papel de la víctima, ¿verdad? Pobre de mí. Esto no lo puedo perdonar. Pero se nos olvida que en algún momento estuvimos en la posición del ofensor. Que nuestras actitudes, que nuestras palabras, que nuestros gestos, que nuestra indiferencia dañó a otro. Y no sé por qué lo voy a decir, pero tal vez alguien aquí ha provocado dolor en el corazón de su madre o de su padre. Eso no lo tenía aquí, pero el Señor me pone a decirlo. Tus gestos, tus actitudes, tu rebeldía, tu desobediencia, tu orgullo ha hecho que tal vez sin que tú te des cuenta, ese padre o esa madre en secreto y en silencio ha llorado por ti. Entonces, ¿qué vas a reclamar? Y esa persona, te aseguro que esa madre te ha perdonado. Porque no hay nada que se compare, ¿verdad? El Señor es experto en dejarnos sin argumentos y sé que ese silencio es eso, Dios dejándote sin argumentos. Nosotros también somos ofensores. Nosotros también hemos causado dolor, tristeza. Y Dios no te trajo aquí para hacerte sentir culpable, no. Dios te trajo aquí para hacerte entender que tú necesitas un tratamiento divino de Él contigo, para que puedas vivir en verdadera libertad, para que puedas realmente tener paz, para que puedas tener relaciones correctas, porque mientras estés con eso allí, puedes seguir en círculos viciosos, en relaciones que terminan haciéndose daño porque no has sanado. Vas a ir herido a una relación, a herir a otro. Y si se encuentran dos personas heridas, resentidas, llenas de amargura,
Finalmente, hay un ejemplo que escuché que llamó mucho mi atención y es, si tú coges un vaso de vidrio que está roto, ¿qué va a pasar? Tú lo tomas, ¿qué te va a pasar? Te vas a cortar, vas a sangrar. Muchas veces las personas que andan por allí haciendo daño, las personas que tú dices, esa persona es horrible porque siempre provoca daño, habla y daña, habla y ofende, habla y tiene que dañar y hacer sentir mal a los demás. Mira, esa persona es un vaso roto. Ten misericordia de ella o de él. Pídele a Dios que lo restaure para que ya no vaya por allí haciendo daño. Tal vez esa persona sufre porque en el fondo no quiere hacer daño, pero está tan roto que lo que hace cuando se acerca a alguien es dañar. Y no te conviertas tú en otro vaso roto. Y al que tú te acerques lo dañes también. Es necesario que hagamos un análisis y un alto en nuestra vida y que seamos sinceros con Dios. No edifiquemos nuestra vida basados en lo que otros nos hacen. El consejo que te doy es que edifiques tu vida en una fuerte relación con Dios. Tú y yo necesitamos tener una fuerte relación con Dios. Tú y yo necesitamos conocer qué dice Dios en su palabra. Tú y yo necesitamos el amor de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sufrió la peor injusticia, la peor muerte, la más vergonzosa, sin ninguna razón. Y lo que Jesús hizo en esa cruz, Él pudo mandar fuego del cielo y pedirle al Señor que mandara ángeles que destruyeran ese poco de fariseos. Porque a Jesús no lo mataron los pecadores, lo mataron los fariseos, la religión. Por eso no te estoy hablando de religión. Por eso te estoy hablando de relación con Dios. Y si Él fue capaz de amar y de perdonar a los que lo estaban crucificando injustamente, yo sé que con su ayuda, tú y yo podemos tener la capacidad de perdonar, de soltar y salir de esa cárcel y experimentar la libertad y la paz que solo Él puede dar. Mi pregunta es, ¿te gustaría a ti experimentar esa paz, soltar esa carga, concebir la idea de un mejor futuro con la ayuda de Dios? Si es así, yo te invito a que te coloques sobre tus pies y vamos a orar juntos.